Y, y empezó toda esta locura. Querían más, querían más. Los dos querían más. Habrá sido un negocio mal hecho. Yo vi, bueno, en las redes se publicó donde ellos dicen que iban a hacer negocios. Y si iban a hacer negocios porque querían más. Querían, querían más. Es que no, más fama. Querían más poder. Bienvenidos a Davatex. Hoy vamos a sumergirnos en la información más reciente, ¿no? La que rodea la trágica muerte de King y Regio Clown allá en México. Un evento que, bueno, ha dejado un montón de preguntas, de especulaciones y quizás estemos cerca de entender un poco más el misterio de sus muertes. Sí, exacto. Y nuestro análisis se va a centrar principalmente en las declaraciones de Rogelio Mastracci. Él era, bueno, socio, el amigo más cercano, colaborador, muy directo de Regio Clown en México. Y sus palabras, que salieron en una entrevista reciente, pues han vuelto a encender la conversación sobre qué pasó realmente. Claro, y la pregunta central, digamos, la que va a guiar esta charla es bastante directa. Mastracci sugiere que tanto Viking como Regio Clown estaban buscando, activamente, más poder y más fama, y que eso los llevó a meterse en un negocio raro con un final terrible. Entonces, ¿es esta la explicación más plausible? ¿O las ambigüedades, los silencios en su testimonio nos obligan a considerar otras interpretaciones? Desde mi punto de vista, yo voy a argumentar que si bien lo que dice Mastracci es inquietante, ¿no? Irrelevante por quien lo dice, claro, su carácter tan vago y ciertas contradicciones que yo veo impiden aceptarlo como una explicación ya definitiva. Creo que deja mucho espacio para otras lecturas. Y por mi lado, yo voy a defender la idea de que esas declaraciones de Mastracci, precisamente porque vienen de alguien tan cercano con ese conocimiento íntimo y a pesar de su cautela, que es evidente, sí apuntan, creo yo, de forma bastante consistente hacia un emprendimiento de alto riesgo como la causa más probable de estas muertes. Creo que sus palabras, si las leemos en contexto, son la pista más sólida que tenemos ahora mismo. Mi argumento, se basa en la posición única de Rogelio Mastracci. No estamos hablando de un conocido cualquiera, sino de la persona que él mismo describe como el mejor amigo y compañero, la mano derecha de Regio Clown en México. Alguien que dice conocerlo muy bien. Sus palabras textuales son cruciales aquí. Afirma que ambos, los dos artistas, querían más. Y especifica qué es ese más. Más fama, más poder, más dinero. Pero no se queda ahí, Conecta esa ambición directamente con una acción concreta. Se fueron a hacer un negocio. Y su conclusión, aunque la dice con cuidado, es lapidaria. Estaban en algo raro. Ahora, este testimonio no sale de la nada. El contexto de las muertes, la violencia extrema y un detalle clave que Mastracci recalca, nunca hubo un rescate, nunca hubo una llamada, eso prácticamente descarta la idea de un secuestro común para pedir dinero. El cuadro que pinta Mastracci encaja mucho mejor con un trato peligroso que salió mal, ¿no? Quizás un ajuste de cuentas relacionado con ese negocio. Y el miedo palpable que Mastracci admite sentir. Al punto de decir, tememos por nuestras vidas, no me parece solo una excusa para hablar con reserva. Para mí es un reflejo del peligro real en el que Viking y Regio podían haberse metido. Entiendo la lógica de tu argumento, claro, apoyada en la cercanía de la fuente. Sin embargo, mi análisis parte justamente de la ambigüedad que hay ahí y las evasivas que están presentes en esas mismas declaraciones.
A ver, sí, Mastrach era cercano, pero su testimonio está plagado de zonas grises que impiden tomarlo como una verdad absoluta, ¿no? Él mismo insiste, por ejemplo, en que su relación profesional era exclusivamente artística. Y lo que me parece más determinante, niega de forma explícita saber los detalles de ese supuesto negocio. Sus palabras fueron: yo no sé qué tipo de negocio hicieron ellos. Ignorar esa afirmación tan directa sería complicado. Además, la expresión algo raro, pues es extremadamente vaga. Podría significar un montón de cosas, desde actividades ilegales graves hasta, no sé, simplemente tratos poco comunes, riesgos propios del mundo del espectáculo nocturno, o hasta malas compañías, sin que necesariamente implique una conexión con el crimen organizado a gran escala. El miedo que expresa Mastracci es, bueno, por supuesto, comprensible y probablemente muy real, ¿no? Dada la brutalidad de los asesinatos y su vínculo con las víctimas. Pero ese miedo por sí solo no confirma la naturaleza específica de la amenaza, ni valida automáticamente su teoría del negocio raro. ¿No podría ser que temiera simplemente por la violencia contra sus amigos y por estar asociado a ellos? Me parece un poco precipitado aceptar la teoría del negocio raro basándonos solo en estas declaraciones tan imprecisas, sobre todo cuando no existe, que sepamos, ninguna prueba concreta que respalde ni la existencia ni la naturaleza de ese supuesto negocio. Comprendo que señales la vaguedad. Sí, pero creo que hay que analizar la secuencia lógica que Mastracci presenta. No es una especulación así lanzada al aire. Él establece una progresión, detecta una ambición, querían más fama, poder, dinero, y la vincula directamente a una acción. Se fueron a hacer un negocio. Esta conexión la establece él, el testigo más cercano. No creo que podamos descartarla tan fácil como una simple interpretación, ¿sabes? Cuando Mastracci concluye, estaban en algo raro porque si no, no hubiese terminado como terminaron, bueno, sí, es una conclusión basada en el resultado trágico, pero está anclada en su conocimiento previo de las aspiraciones y el empuje de Regio y Viking. Su reticencia a dar detalles, podría tener otra lectura. Él mismo lo insinúa al decir, uno siempre escucha cosas, pero hay veces que tenemos que hacer como tu compatriota ciega sorda. Esto, más que indicar ignorancia, podría ser una estrategia de autopreservación calculada, ¿no? Dado el peligro evidente del tema. El miedo, en este caso, explicaría la cautela en sus palabras, pero no necesariamente invalidaría la sustancia de lo que sí se atreve a afirmar, aunque sea de forma velada. Justamente ahí es donde yo veo el problema. Esa conexión que mencionas, ambición lleva a negocio raro que lleva a muerte. Es, como tú mismo señalaste antes, una inferencia que hace Mastracci. Es una interpretación a posteriori para explicar el final terrible. Estaban en algo raro porque si no, no hubiese terminado. No se presenta como un relato de hechos que él haya presenciado o de los que tenga conocimiento directo y confirmado. De hecho, su afirmación categórica, y la repite, yo no sé qué tipo de negocio hicieron ellos, choca frontalmente con la idea de que nos esté revelando información concreta sobre una actividad específica. No resulta más plausible pensar que Mastracci, enfrentado a una tragedia tan brutal, tan inesperada, está intentando darle un sentido lógico basándose en la ambición que sí conocía bien en ellos, pero sin tener realmente información fiable sobre qué desencadenó la violencia. La ausencia total de detalles, qué tipo de negocio era, con quiénes, dónde, cuál era el objetivo, sigue siendo un vacío argumental enorme. Calificar esa inferencia personal de Mastracci como la explicación más sólida me parece un salto interpretativo que ignora las limitaciones que el propio testigo le pone a su testimonio. Es una hipótesis, sí, interesante por quien la dice, sin duda, pero no es un hecho probado por sus palabras. Entiendo tu punto sobre la inferencia, sí, pero volvamos a la credibilidad y las posibles motivaciones de Mastracci. Cuando admite que uno siempre escucha cosas, pero inmediatamente se retracta, ¿no? Aludiendo a la necesidad de hacerse el ciego sordo por seguridad, yo lo interpreto de manera diferente. Lejos de debilitar su testimonio sobre el algo raro, para mí refuerza la idea de que existe información delicada y peligrosa que él conoce, o al menos intuye fuertemente, pero que teme revelar abiertamente por las posibles consecuencias. Su conclusión final, estaban en algo raro,
dicha con aparente firmeza después de manifestar su miedo, me suena a una convicción genuina, ¿sabes? Formada a partir de su relación estrecha con Regio y el contexto que él mismo vivió y observó. Además, me parece muy significativo que Mastracci niegue explícitamente y de forma rotunda la especulación que circulaba sobre narcotráfico. Dijo falso. El hecho de que descarte esa línea específica, pero mantenga con firmeza la idea general de algo raro, sugiere que él cree que estaban metidos en otro tipo de actividad ilícita o de alto riesgo, diferente al narcotráfico, pero igualmente peligrosa. No me parece una acusación vaga sin fundamento, sino la conclusión meditada, aunque cauta, de la persona que estaba más cerca de la situación. Pero esa misma dinámica que describes, escucho cosas, pero me niego a detallar, es precisamente lo que desde mi perspectiva debilita su fiabilidad como testigo para sustentar la teoría específica del negocio raro. Podría estar perfectamente basando su conclusión en rumores que circulaban en el entorno, en especulaciones propias o ajenas, no necesariamente en conocimiento directo. Su miedo es innegable, ¿eh? Lo comparto. Y seguramente está justificado. Pero la pregunta clave ¿es miedo a represalias por lo que sabe específicamente sobre ese supuesto negocio? ¿O es un miedo más generalizado y comprensible ante la violencia extrema del crimen y su obvia asociación con las víctimas? Él insiste en varias ocasiones en que su vínculo era exclusivamente artístico. ¿Cómo conciliamos esa afirmación con la idea de que estuviera al tanto de negocios turbios que, presumiblemente, irían mucho más allá de lo artístico? Esa insistencia en lo artístico genera una tensión con la idea de que tuviera información privilegiada sobre otros, emprendimientos riesgosos. Su negativa a dar detalles no tiene por qué implicar un conocimiento oculto. Podría, de manera más simple, implicar una genuina ignorancia sobre esos aspectos específicos de las vidas de Viking y Regio, más allá de la música y los eventos. No obstante, Mastracci sí aporta un contexto que, indirectamente, apoya la idea de un ambiente donde tomar ciertos riesgos podía ser visto como parte del camino al éxito, ¿no? Habla de cómo trataban a los artistas como auténticas estrellas, menciona las fiestas sin censura que organizaban, describe la búsqueda activa por impulsar carreras, incluyendo la de Viking, aunque su estilo musical no fuera, digamos, el eje central de sus eventos habituales. Todo esto dibuja un panorama de ambición, sí, de alta exposición mediática, un entorno donde las apariencias, el estatus y el crecimiento rápido eran muy importantes. Un ambiente donde esa búsqueda del más fama, más poder, más dinero, era, según su relato, una fuerza motriz palpable. Y vuelvo a un punto que me parece crucial: la ausencia confirmada por él de un móvil claro de secuestro extorsivo. Nunca hubo un rescate, nunca hubo una llamada. Este hecho objetivo sigue siendo un pilar que debilita significativamente otras teorías. Y, por contraste, fortalece la hipótesis de un trato fallido o un ajuste de cuentas derivado de ese negocio raro al que Mastracci alude. Si bien ese contexto de ambición y exposición es relevante, claro, no podemos ignorar que Mastracci también opta por la evasiva cuando se le pregunta por detalles más concretos que podrían dar sustancia a esa narrativa del negocio raro o, por el contrario, desmentirla. Su respuesta ante preguntas sobre el coche, el Mercedes-Benz supuestamente involucrado, o sobre el presunto allanamiento donde habrían encontrado animales exóticos, es un tajante «no tengo ese tipo de información». Estas evasivas o quizás lagunas de conocimiento genuinas generan dudas adicionales. ¿Qué es lo que realmente sabe Mastracci? ¿Qué oculta por miedo o por otras razones? ¿O qué es lo que simplemente ignora porque su relación, como él dice, era fundamentalmente artística? Además, él mismo menciona otros conflictos más mundanos, propios del negocio del espectáculo, como la disputa con la DJ Marcela Reyes por un maquillador. Aunque estos incidentes parezcan menores, ilustran la complejidad y las tensiones inherentes a ese ambiente, que no siempre escalan necesariamente a crímenes de la magnitud que estamos discutiendo. ¿El contexto de ambición es una pieza del rompecabezas? Sí, sin duda, pero no prueba por sí solo la existencia del negocio raro. Esa narrativa sigue incompleta, sostenida principalmente por una frase ambigua y la inferencia de un testigo clave que al mismo tiempo admite no conocer los detalles cruciales. Sin esas piezas verificables sobre el supuesto negocio, la teoría, aunque sugerente, permanece en el terreno de la especulación, me parece a mí.
Para concluir, mi perspectiva se mantiene. A pesar de las evasivas y la cautela, que son comprensibles, ¿no? Dado el miedo real que él mismo expresa, el testimonio de Rogelio Mastrachís, por ser la persona más cercana a Regio Clown en el epicentro de los hechos, apunta de manera consistente hacia una explicación central. Esa ambición desmedida, ese querían más, parece haberlos impulsado a involucrarse en un negocio raro, una aventura de alto riesgo que tuvo un desenlace fatal. Considero que esta explicación, aunque incompleta en detalles, es la que mejor encaja con la brutalidad de los crímenes, con la ausencia confirmada de un móvil de secuestro tradicional y con las propias palabras, aunque veladas por el miedo, del testigo más relevante que tenemos hasta ahora. Por mi parte, cierro reafirmando mi posición. La crítica falta de detalles concretos sobre ese presunto negocio raro, sumada a las propias negaciones de Mastrachís sobre su conocimiento específico de tal actividad, yo no sé qué tipo de negocio hicieron, convierten su testimonio en una pieza importante. Sí, inquietante si se quiere, pero fundamentalmente insuficiente para cerrar el caso o para aceptarla como la explicación definitiva. La expresión algo raro permanece demasiado abierta a interpretaciones diversas, y la inferencia que Mastrachí hace, conectándola con el trágico final, no deja de ser eso, una inferencia personal. El miedo que Mastrachí transmite es palpable y entendible, sí, pero no puede ni debe sustituir la evidencia concreta que sigue ausente para poder sustentar de forma sólida esta teoría específica sobre un negocio que salió mal. Esta conversación, creo, ilustra perfectamente la complejidad, ¿no? La complejidad inherente a la interpretación de testimonios, incluso cuando vienen de fuentes tan directas y cercanas. La búsqueda del éxito, la fama, el reconocimiento, especialmente en ciertos entornos de alta exposición y presión, puede tener facetas muy oscuras y conllevar riesgos imprevistos que a veces no se miden bien. Ciertamente, la información que Mastrachí aporta, tanto con lo que dice como con sus silencios y ambigüedades, invita a una reflexión profunda. Nos recuerda las presiones que pueden existir en la búsqueda de la fama y, sobre todo, la importancia de ser prudentes al formar conclusiones definitivas, especialmente cuando faltan pruebas contundentes que corroboren una versión específica de los hechos. Sin duda, el material completo de su testimonio ofrece todavía más matices para continuar explorando este lamentable y complejo caso.